está. Ujú. Bueno, distinguidísimos todos. Aquí vamos a comer barbacoa. Pero para comer barbacoa pues hay que hacer el horno. Aquí hay un horno que fue escarbado desde hace años. Y aquí se ve, bueno, aquí se nota que se escarbó. Por disposición de la familia redujeron el horno, ya lo hicieron más chico, pero este estaba más grande. Bueno, aquí lo que estoy preparando es, lo estoy preparando para echarle lumbre. Lo primero que se hizo es hacer una mecha ahí abajo, a donde tiene pencas, unas hojas de palma seca. Esa es la mecha, o ese es el nido. Y ya de ahí, posteriormente mañana, como a las 2 de la mañana, vamos a echarle lumbre. Pero ahorita ya de una vez se prepara para que haya suficiente combustible. Pues aquí le estamos echando leña. Esta es leña de encino verde o capulincillo. Es una de las mejores maderas o leñas para hacer brasa, para hacer horno, para calentar todo lo que es el horno. Y entre la leña vamos agregando las piedras. Estas son piedras calizas que hay por acá y se utilizan para que se vayan calentando conforme va ardiendo, conforme se va quemando la leña, se va calentando la piedra. Esta piedra pues de por sí lo están ocupando aquí para hacer horno, para hacer la barbacoa. Entonces pues ya son piedras ya quemadas. Después de unos 6, 7, 8 horneadas ya las piedras se van deshaciendo. Pero bueno, aquí en la tierra hay muchísima piedra, así es que pueden renovar, agarrar otras nuevas y incorporarlas. Bueno, en otras ocasiones pues nada más se pone la pura leña, se prende fuego y ya posteriormente se va incorporando la piedra. Pero aquí el patrón dijo de que así, y una vez que se vaya agregando también la piedra para que pues mañana temprano ya no estemos batallando agregándole piedras. Pues aquí vamos a hornear borreguito. No sé por qué razón murió el borreguito. ¿Sabes? ¿No? Bueno, no sabes por qué murió el borrego. Bueno, a lo mejor lo mataron por gusto. Y de vez en cuando las familias tienen borregos, pues normalmente se ejecutan 2 o 3 borregos al año. Y ya es cuando se surten de carne, de proteína animal. Pero bueno, hay otras familias que pues no tienen borregos y pues no, su consumo de carne es mínimo o casi nada en todo el año, ¿no? Bueno, pues aquí está el horno ya listo para que mañana a las 2 de la mañana le echamos lumbre y queda. Nos vemos en la próxima.